En todo momento estamos expuestos a productos culturales, como películas, series, música o, en este caso, anime. Pero desconocemos que, detrás de su creación, existe un referente histórico al cual responden. Existe, por decirlo, un abuelito del cual aprendieron un par de cosas. La historia del arte, desde luego, es el gran abuelo o abuela de todos los productos culturales que consumimos hoy en día. Desde luego, tal es el caso del famoso anime Shingeki no Kyojin, del cual vamos a hablar, y su relación con el famosísimo periodo de la historia del arte, el expresionismo alemán, y el motivo que los junta a los dos: la guerra. Como bien sabemos, la historia del arte está plagada de estilos y periodos donde se refleja la sociedad y los problemas de cada época. Del expresionismo alemán, que se ubica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, este tipo de arte, surgido en Alemania, nace como negación a dos corrientes igual de importantes: el impresionismo y el naturalismo. El impresionismo tenía por interés captar el movimiento de la luz en los paisajes exteriores, y el naturalismo tenía por finalidad reproducir la realidad en todos sus aspectos, desde lo bello y sublime a lo feo y vulgar, representando los objetos en su ambiente y de la forma más natural posible. Estas dos corrientes de pintura tenían como preocupación el mundo exterior, los fenómenos visuales, pero el expresionismo viene a romper con ello, apelando por, primero, la individualidad y la expresión de las emociones personales. Al expresionismo le interesó el individuo, la persona y su forma de percibir el mundo exterior a través de sus emociones más fuertes, cosa que, de cierta forma, compartirá con el manga japonés. Al expresionismo se le suele definir de la siguiente manera: la deformación de la realidad, dando importancia total a los sentimientos, para expresar de forma subjetiva, personal, el mundo, más que a la descripción objetiva, tal cual es, sin opinión personal, de la realidad. Desde el impresionismo, el arte se preocupaba muy poco por captar la realidad tal cual, porque con la creación de la cámara fotográfica y el cine, los artistas debieron orientar sus creaciones a finalidades más profundas que la cámara no podía captar. Algunas características del expresionismo son la libertad individual para expresar emociones, el carácter expresivo de lo plástico, la deformación y exageración de las proporciones corporales y las expresiones faciales. Se juzga como el primer expresionista es el grandioso Gustav Munch y su famoso cuadro El Grito, donde se puede apreciar esta deformación incluso del rostro para manifestar una experiencia emocional de la angustia. El primer periodo del expresionismo, anterior a las dos guerras mundiales que, como ya veremos, van a condicionarlo de forma muy interesante, se construyó en un ambiente de decadencia, de pesimismo y tristeza que parecían presagiar la guerra. Una experiencia del expresionismo alemán era su desencanto por el progreso científico y cómo éste terminaba concibiendo a los seres humanos como objetos, cosa que sería criticada con mordacidad con el tema de las guerras. La Primera Guerra Mundial, también llamada Gran Guerra, fue un conflicto bélico donde participaron grandes naciones
que inició el año de 1914 y finalizó en el año de 1918, con millones y millones de muertos en las guerras de las trincheras. En este conflicto, dos bandos se abalanzaron a la guerra uno contra otro. Por un lado, la Triple Alianza, con el Imperio Alemán, Austria-Hungría. Por el otro, la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Todo causado por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. La terrible guerra fue retratada por un conjunto de artistas expresionistas que, en la mayoría de los casos, participaron en ella. Una de las grandes críticas a la guerra era la crueldad con la que la misma concebía las vidas humanas como si fueran objetos que los países usaban para pelear sus batallas, el sufrimiento que se vivió y dejó secuelas en los exsoldados al terminar el conflicto. Artistas como Otto Dix, Paul Nash, Max Beckmann y George Grosz terminaron por ilustrar la brutalidad de la guerra, y sus obras nos muestran cómo las formas, la línea y las expresiones de los personajes encarnan el sufrimiento, el miedo y el horror. Otto Dix, quizá el más popular de todos los artistas expresionistas que retrató la guerra, la vivió en carne propia. Su serie de grabados en aguafuerte que nombró La guerra muestran dicha crudeza. Apreciamos la deformidad característica del expresionismo, los gestos de horror que deformaban la expresión facial, ojos grandes, bocas torcidas, cuerpos retorcidos como escombros de guerra. Incluso para comparar con el impresionismo de años anteriores o el naturalismo, el arte de Paul Nash, que también estuvo involucrado en la guerra, muestra paisajes cuya devastación es increíblemente aterradora. Árboles cortados, las huellas de las explosiones y los colores opacos nos muestran el ambiente en el que intentaba sobrevivir el propio Nash durante la guerra. Otro dilema del expresionismo era la enemistad entre opuestos, dilema que forma parte de cualquier obra que refleje la guerra, incluido el anime, como por ejemplo Full Metal Alchemist, y donde los alquimistas estatales devastaban el pueblo de Ishbal. El pintor Max Beckmann escribió en una carta lo siguiente: no tengo intención de disparar contra los franceses, he aprendido mucho de ellos, tampoco contra los rusos, Dostoyevsky es mi amigo. Ante esta brutalidad sobre la guerra, la obra de George Grosz nos muestra una sátira y burla ante la selección de los capacitados para la guerra, como una crítica de cómo los hombres que dirigían el conflicto bélico no veían a los reclutas ni como seres humanos, sino como cosas al servicio de la guerra. En su pieza KB, que significa, utilizable en la guerra. Que significa apto para el servicio, mostrando que incluso un cadáver ya descompuesto podía seguir sirviendo hasta después de muerto para la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo dominante en Alemania y la persecución del pueblo judío, el arte tomaría otros rumbos, siendo el dadaísmo el heredero del expresionismo por sus críticas a la guerra, aunque ya desde otro enfoque y estilo. El estilo del expresionismo alemán es arrebatado, contundente,
con líneas de dibujo bruscas, colores opacos y deformaciones del cuerpo y los gestos que permitían expresar las emociones tan apabullantes que los alemanes vivían durante el periodo de las guerras. Estos estilos perfilaron lo que más adelante sería la caricatura y el manga actual como un referente. Shingeki no Kyojin es un famoso anime basado en el manga del autor Hajime Isayama, que publicó su primer número en septiembre de 2019 y finalizará el 9 de abril del presente año. El anime se volvió famoso por su historia nada típica, por las impresionantes escenas de batalla y por el drama y brutalidad con la que lidian sus personajes a lo largo de la historia, que expresa muy bien los dilemas de la guerra. Como habíamos dicho, el expresionismo alemán deformaba la realidad para expresar, a través de los sentimientos, una perspectiva personal de la misma. Esto se expresa de maravilla en el anime, donde los diseños son muy estilizados, nada realistas, los ojos son grandes para ganar esa potencia que transmite con mayor contundencia emociones fuertes. En el manga de Shingeki no Kyojin, el dibujo es un tanto brusco y ligeramente deforme, como en el expresionismo alemán, dando pie, como ha sido siempre tradición en el manga, a los primeros planos de los rostros, mostrando emociones fuertes que se potencian por la deformación de sus gestos furiosos o tristes. Esas caras que nuestras mamás dicen que están feos. El diseño de los titanes recuerda mucho al manejo de la figura humana que había iniciado el expresionismo alemán, además de las expresiones y su deformación que, antes de artistas como Otto Dix, no se había visto en realidad. La historia, durante todo su desarrollo, va mostrando el dolor que sufren sus personajes por habitar un mundo de guerra, hambruna y decadencia, propios de los tiempos de guerra o posguerra, donde las pérdidas de vidas son tan numerosas y dramáticas como lo hubiesen sido para los expresionistas alemanes que formaron parte de la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Esto se puede apreciar en el tercer opening del anime, donde los soldados vuelan por los aires como una lluvia interminable, directo a su probable muerte a manos de los despiadados titanes. Como la vida de cada soldado es reemplazable en la guerra, como mostraba el dibujo en burla de Gross. Solo recordar aquella escena donde Erwin dirige a su pelotón hacia la muerte para distraer al titán bestia y permitir que Levi lo alcance para matarlo, sacrificando su propio sueño de descubrir la verdad más allá de los muros, la individualidad que los expresionistas tanto valoraban por el bien de la guerra, que tanto criticaban. Existe una obra del expresionista Wilhelm Lembrück, una escultura de bronce, donde el artista criticó la figura del héroe que comúnmente vemos en los monumentos que se alzan para recordar a todos aquellos que murieron en la guerra luchando por una causa noble, la de la guerra, como el buen comandante Erwin. Sí, todavía te lloramos, Erwin. En la escultura de Lembrück no se nos muestra al típico héroe monumental que se alza victorioso y potente, como un ejemplo a seguir e inspiración, sino al contrario, nos muestra un guerrero caído, arrastrándose moribundo, del cual se le ha despojado de todo el volumen de su cuerpo, como si no tuviera músculos, y más bien nos lo presentaran famélico, conmemorando en realidad lo patético y desagradable que es caer muerto en un campo de batalla, porque
aunque todos puedan, en Shingeki no Kyojin, decir que Erwin fue un héroe cuando Levi le pide que abandone su sueño para ganar la guerra por el sacrificio, los expresionistas alemanes estarían en desacuerdo de que Erwin haya entregado su vida, su individualidad y su sueño a una guerra de la cual ni siquiera conocía las razones más profundas de esta. Una comparación entre dos escenas importantes, una del anime Shingeki no Kyojin y otra del pintor Otto Dix, serían las numerosas entradas tristes y en derrota de la Legión de Reconocimiento que lleva incluso algunos miembros que habían perdido partes del cuerpo gracias a enfrentarse a los titanes fuera de las murallas, mostrando personas ya desencantadas y decepcionadas de la Legión al grado de criticar su utilidad. En la pintura de Dix, Inválidos de guerra jugando a las cartas, se aprecia esta consecuencia similar de la guerra, donde excombatientes militares tratan de llevar una vida normal después de haber peleado al frente de las trincheras y mostrarse al mundo como cuerpos que han perdido partes gracias a la guerra. Cuando la historia se desarrolla, comprendemos que los motivos del conflicto son raciales, justo como sucedió en la Segunda Guerra Mundial con la disputa entre alemanes y judíos, cuando descubrimos que nuestros héroes forman parte de un pueblo llamado Eldia, que es combatido por otro pueblo denominado Merley, donde a los últimos se les acusaba de ser descendientes del demonio por tener el poder de los titanes, criaturas que, además, ejemplifican muy bien la artillería que tanto desarrollaron en la guerra los ejércitos, como los tanques o los submarinos. Cabe destacar en este sentido cómo los seres humanos son usados como herramientas para la guerra cuando heredan uno de los 9 titanes principales, y al hacerlo como un soldado que se metía a un tanque de guerra, su vida queda reducida a 13 años desde ese momento hasta su muerte. Los judíos en Alemania eran despreciados por cuestiones raciales por los alemanes. Se les comenzó a negar derechos civiles, se les atacaba en público, como cuando Gaby discursa sobre cómo algunos marleanos le escupían en la cara cuando andaba por las calles, por el simple hecho de ser eldiana. Al igual que cuando conoce a Kaya, en la granja de la familia de Sasha, enumera las cosas por las que se le odiaban a los eldianos, entre ellas por robar la cultura de otra raza, cosa que los nazis también atribuían a los judíos cuando estaban en desacuerdo con que ellos habitaran en las ciudades en Alemania. Muchos judíos, al igual que los eldianos, se unieron a los alemanes para ser aceptados por estos, como ocurre también en el anime. Cuando algunos eldianos quieren ser aceptados por el pueblo de Marley. El dolor que los expresionistas mostraron en sus obras lo expresa Shingeki no Kyojin con crudeza, al hacernos tener empatía por personajes como Erwin o Sasha, o todo el equipo de Levi, que muere a manos de la titán femenina, que al final terminan muertos y llorados por los vivos sin saber para quiénes, contra qué o por qué peleaban. Una escena triste que puede ser comparada a un grabado de Kate Kollwitz, se llama En memoria de Karl Liebknecht. Es cuando Mikasa y Armin lloran a Sasha, donde en el grabado de Kollwitz un grupo de personas le lloran al caído revolucionario comunista Karl Liebknecht, donde se ve a un grupo de personas rodeando su cuerpo con rostros y cuerpos que expresan el abatimiento por su compañero caído, asesinado por el Estado alemán que estaba en contra de sus ideales comunistas.
Otra comparación interesante a resaltar son los constantes escenarios de guerra, constituidos por los edificios destruidos, derrumbados, que caracterizaban las pinturas de Paul Nash en las ciudades al interior de los muros. Además, en la cuarta temporada de la serie podemos notar la similitud de la vestimenta del ejército de Marley con los uniformes nazis, sin mencionar que cuando el ejército atacaba a los eldianos que se defendían con los cañones que derrotaban, estos estaban escondidos en trincheras, una clara referencia a la estrategia más importante de la Primera Guerra Mundial. El dilema bélico de Shingeki no Kyojin nos posiciona ante la empatía que pudimos haber desarrollado por personajes como Reiner o Bertholdt, que a pesar de ser enemigos de Eren y las personas al interior del muro, convivieron con ellos ganándose su simpatía y cariño. Y cuando descubrimos en la cuarta temporada de dónde vienen sus vidas y a sus amigos, se nos puede complicar el elegir un bando porque, como podía cuestionar en su carta Max Beckman, ¿por qué tengo que dispararle a franceses y rusos si me caen bien? Es la misma razón que termina poniéndose en juicio en el anime por las palabras de Armin. ¿Podemos condenar a Gaby por haberle disparado a Sasha? No, porque lo hizo motivada por el odio y por sus creencias quizá erróneas que ella considera correctas, como Sasha disparó a soldados de Marley teniendo sus propias creencias. La guerra nos pone a pelear contra otras personas con emociones y miedos, como nosotros. Hace matar a personas que alguien más va a extrañar. Al conocer las vidas de los personajes de diferentes bandos, se nos muestra cómo en la guerra nadie gana, porque todos perdemos. Cómo al final Gaby reconoce, al enfrentarse a la realidad de los familiares de Sasha, que en la guerra nadie gana, sino que entre más violencia engendras y reproduces, más violencia ganas, y otros inocentes salen heridos, como sucedió con Falco tratando de proteger a Gaby. El arte nos advierte, es un testimonio de personas que han vivido, por eso es importante conocer la historia del arte y sus obras. El expresionismo alemán nos advierte de la guerra, sus horrores, la violencia, nos indica un camino sin fin y terrible, el de la venganza, el rencor, el odio, que solo nos lleva a la miseria y a la muerte. Shingeki no Kyojin, tomando elementos de este estilo artístico y de su crítica a la guerra, nos muestra también cómo en la violencia nadie gana, sino que todos perdemos. Entre jagueristas, alianza militar o merlianos, suena el eco de la voz de Armin, angustiado, preguntándose, como quizá lo hubiesen hecho los pintores de guerra del expresionismo, ¿es que acaso no podemos sentarnos a hablar de todo esto? Pregúntate a ti mismo, ¿no podemos?